Hey muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno muchachos, hoy quería regalarles una información de cómo de pronto empezar a hacer un análisis, desde qué temporalidad es bueno hacer un análisis. Yo siempre recomiendo las temporalidades semanales diarias, puede ser mensual, pero pues ya es un caso de pronto de simplemente de ver direccionalidad de muy, muy largo plazo, pero desde semanal ya estaría bien analizar el mercado. Resulta de que desde semanal podemos ver lo que es la estructura y podemos ver lo que es la tendencia. Voy a explicar voy a explicar realmente varios puntos claves para poder entender el concepto de análisis semanal o, por ejemplo, tener en cuenta el tema de yo qué veo en semanal, ¿sí? ¿Qué puedo ver en semanal? Bueno, siempre partiendo de la obviedad de mercado. ¿Cuál es la obviedad de mercado, muchachos? Que el mercado se va a comportar, eh, siempre va a hacer impulsos y retrocesos, siempre va a hacer estructuras alcistas y estructuras bajistas y acumulaciones, obviamente. Dentro de esas acumulaciones hay estructuras alcistas y bajistas de corto plazo. ¿Qué pasa, muchachos? Hágase en una idea del mercado siempre, hágase en esta idea del mercado. El mercado va a tener que crearme estructuras donde me va a crear discúlpeme, me va a crear este movimiento, en el caso alcista. Y en el caso bajista, pues van a ver ustedes este movimiento. ¿Qué pasa, muchachos? Al tener yo en cuenta de que el mercado siempre me va a crear este tipo de estructuras, voy a hablarles con este término. El mercado sí o sí va a tener que bajar y sí o sí va a tener que subir, pero teniendo en cuenta de que hasta ciertos niveles, es decir, él no se quedó subiendo en una sola dirección. A veces trato de hacerlo básico, a veces no sé si me entienden, pero la idea es hacerlo cada vez más sencillo. El análisis técnico es sencillo. El mercado, si ustedes se dan de cuenta, él no se fue en una sola dirección y siguió subiendo y siguió subiendo y siguió subiendo. No, el mercado llega a un nivel donde ya no puede subir más y ¿qué me tiene que hacer? Dos nombres, retroceso, corrección o cambio de tendencia. Tres nombres, retroceso, em, corrección, pues que prácticamente vienen siendo lo mismo, o cambio de tendencia, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen esa base, ustedes simplemente van a decir, bueno, yo me perdí una subida, pues voy a aprovechar una caída, ¿sí? Sencillo. Entonces, no se casen o no crean que el mercado va a subir y nunca va a parar. Él va a tener que parar en algún momento. Obviamente hay que tener cuidado, hay que usar el stop loss y simplemente esperar los puntos claves. ¿Por qué? Porque si uno llega a operar una temporalidad semanal y llega a operar en un punto de resistencia o sí, una zona clave y el precio sigue subiendo, el stop loss va a ser el que va a cuidar nuestro capital. ¿Sí? Es el que va a cuidar nuestro capital. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, pero como les digo, vuelvo y les repito, el precio va sí o sí a tener que caer y sí o sí va a tener que subir. O sea, esas son las dos direcciones fijas que él va a tener. Segundo. Entonces, muchachos, como sé que el mercado va a tener que hacer ese tipo de correcciones y que es fractal y que va a repetir movimientos, de ahí yo puedo partir, de ahí es donde yo digo de que los indicadores sirven, donde Smart Money sirve, ondas de helio, operar con ondas de helio sirve, operar estructura, acción del precio sirve, y no hay que fanatizar ninguna estrategia, cada una tiene su nivel de rentabilidad, cada una va a tener su nivel de rentabilidad y eso hay que tenerlo en cuenta. Mm, Entonces, si yo tengo en cuenta eso, pues voy a tener una base para analizar. Bueno, después de yo tener, bueno, entonces aquí yo tengo anotado, vamos a tener en cuenta contexto, estructura, tendencia sobre compra, sobre venta. Bueno, este es un término muy fácil de identificar y creo que yo lo aprendí en el inicio y no lo tuve en cuenta y créanme, las personas que más dinero ganan en el trading, en Forex, en este caso pues que yo estoy analizando, son personas que usan conceptos básicos, no usan que ICT, que Smart Money, que imbalance, no, ellos simplemente operan sus zonas, esperan su sobrecompra, su sobreventa, usan uno que otro indicador y ganan millones. No quiere decir que otras personas no puedan ganar o no quiere decir que los que no lo usen no ganen. Como ya lo dije, toda la información aquí es muy valiosa y simplemente ustedes tienen que descubrir cuál es la mejor para ustedes. Si tienen una buena información organizada, disciplinada, siguen las reglas, crean su escenario, buscan el escenario repetitivo que más les gusta y lo usan y confían en él,
van a ser rentables. Entonces, contexto estructural, tendencia sobre compra sobre venta. Bueno, ¿qué pasa cuando yo digo esto? Como ya les decía, el precio no se me va a ir al infinito y más allá y ahí sí va a caer. No, bueno, hay una posibilidad, obviamente, eso está, no está de más decirlo, que el precio puede reventar hacia una dirección y después sí corregir, pero para eso está el stop loss. Entonces, el caso, pues vemos este movimiento muy, muy fuerte, pero al final el precio corrige ese movimiento, ¿sí? La idea es esperar la corrección, no es esperar, no es digamos que yo voy a entrar en una compra en un máximo, sí, en los máximos. Yo espero la corrección para poder sí tomar puntos de entrada. Entonces hay que tener en cuenta eso, pero sabemos que el precio siempre tiende a corregir movimientos que hace, impulsos, retrocesos. Volvemos acá y no nos vamos a ir tan lejos, aquí simplemente para el ejemplo. Entonces, cuando yo me refiero a sobrecompra o sobreventa en temporalidad semanal, quiere decir que el precio ya lleva un año o unos meses bajando o subiendo. Eso ya me da un indicio a mí de que el precio va a tener que corregir una buena corrección o un cambio de tendencia. Recordar que tenemos dos escenarios, corrección o retroceso o cambio de tendencia. ¿Sí? ¿Qué pasa, muchachos? Después de eso, el precio, como si ustedes lo pueden ver acá, simplemente es esperar a que el precio llegue a un soporte, a una resistencia, en este caso por acá, y el precio, no estamos viendo solo esta estructura de acá, pues además atrás hay otros escenarios, pero bueno, enfoquémonos en esto por ahora. ¿Qué pasa? El precio llega a una zona, respeta la zona, ¿y qué hace el precio? Sube. Llega a otra zona, el precio ¿qué hace? Baja. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos escenarios, muchachos? Se va a repetir constantemente. Ahí es que saber identificar dónde el precio tiende a respetar más los soportes o las resistencias. Pero bueno, el precio como ya está muy sobrevendido, ¿qué tiene que hacerme? Corregirme ese movimiento. Aquí es donde ya aplicamos sobre compra o sobre venta y lo vamos a ver en temporalidades semanales. Porque en semanal ya podemos identificar una zona fuerte, un soporte sólido, una resistencia sólida también, ¿sí? Ahí como agregado, el oro tiende a respetar dos veces, máximo tres, pero normalmente dos veces. Después del segundo golpe, no, lo más probable es que rompa. Hay que tener cuidado también con esos parámetros y obviamente en donde lo vamos a tener en cuenta según la estructura. Listo, tenemos en cuenta un ejemplo. Vamos a partir de aquí, el precio sobre compra o sobre venta, o las explicaciones de cada detalle, ¿no? Entonces, temporalidad semanal, velas sobre compra, sobre venta. Bueno, eso ya lo estamos teniendo en cuenta. Entonces, las velas también nos dan un indicio. Las velas semanales y las velas diarias son velas importantes. Si yo encuentro una vela diaria o una vela semanal en una zona o en un soporte importante, ahí voy a identificar pues que el precio va a corregir o va a cambiar de tendencia o me va a hacer un retroceso o es una tendencia en H1 y en H4. Recordemos que estamos en una temporalidad semanal. Temporalidad semanal. Entonces las velas son importantes en las temporalidades diarias y semanales, ¿cierto? Más en semanal primero y después seguimos en diario. Temporalidad diaria. Vamos a tener en cuenta en la temporalidad diaria ya es más como la estructura, entonces ya uno se puede ir a escenarios más cortos. Vamos a ver un detalle acá que espero que lo pase por alto. A ver, se puso un poco lento el internet. Mm, pues estoy grabando. Pausa, sí. Bueno, vamos otra vez a semanal. Les muestro otro detalle que pase por alto acá. Eh, Miren, muchachos, el precio no se fue directamente hacia abajo. Si ustedes se dan de cuenta, dentro de este movimiento hay retrocesos y hay impulsos, ¿verdad? Entonces, todo impulso tiene un retroceso. Esa funciona, muchachos, esa estrategia funciona. Simplemente es que la practiquen y ya. ¿Qué pasa? Él después de caerme un buen tiempo, ¿qué hizo? Subió un buen tiempo y me rellenó lo que yo le conozco como espacios vacíos. Eso me faltó anotarlo por acá. Así aquí está relleno de vacío y liquidez. Y lo hace constantemente. Entonces tenemos una posibilidad de que el precio me vaya a rellenar este espacio vacío o, por ejemplo, este espacio vacío hasta más o menos este nivel. Sí, yo sé eso, sí, yo sé que la posibilidad está a mi favor, la probabilidad, porque hablamos también de porcentajes, está a mi favor. Yo voy a buscar oportunidades hacia dónde, hacia abajo, independientemente si la tendencia es alcista, porque en este caso tenemos tendencia alcista muy, muy a largo plazo, ¿sí? Si yo me pongo a agrandar el gráfico un poco más, nos damos de cuenta de la tendencia alcista que lleva el oro y está muy bien, pero en estos momentos yo necesito sacarle provecho hoy esta semana, este mes. Entonces, pues yo obviamente voy a identificar hacia dónde se puede ir el precio, si va a caer o va a subir.
Entonces yo parto de ahí. Entonces teniendo en cuenta que me voy a ir a rellenar el espacio de abajo, voy y miro la estructura importante. Miren cómo es esto. Pónganle cuidado. Vamos ahora a enfocarnos en este último escenario de por acá. Coloquemos por acá esto y vamos a borrar esta de acá. Vamos a enfocarnos en este último escenario de acá. ¿Qué pasa después de que el precio hiciera esta caída? Epa, el precio fue y la rellenó. Miren, tal cual. Sí, ¿qué pasa después de esa subida de precio? Corrigió. ¿Qué hizo después de esa caída? Subió. Y siempre se va a comportar así, muchachos. Quédense con eso, no se llenen de, no se saturen de tanta información. Van a encontrar mucha información en YouTube gratis, pero vayan, páguense en un mentor para que los guíen y quédense con una sola estrategia. Obviamente identifiquen el mentor que mejor estrategia les puede dar, si es Scalper o intradía o swing trader, bueno, la estrategia que usen, traten de buscarla a la temporalidad o el tiempo que ustedes quieran operar en el mercado. Entonces, ¿yo qué veo acá? Yo ya vi que el precio subió y está que sobrecomprado, está en un nivel muy, muy alto para mí, está en un nivel ya con máximo histórico. ¿Qué me va a hacer el precio? Y mi probabilidad es de que el precio me vaya a hacer un retroceso o una tendencia en temporalidad H4 y H1 y es lo que yo quiero aprovechar. Miren, un ejemplo, una persona que haya operado aquí las ventas y hubiera operado hasta el soporte hubiera obtenido, bueno, digamos que hasta este soporte hubiera obtenido un beneficio bastante grande, ¿no? Pues hablemos lo que obviamente se hubiera pulido aquí la estrategia, la zona. Un segundo.